Bueno, pues de salud sobre todo vamos a hablar hoy con Julio Pérez, que es el portavoz del Gobierno, también el consejero de Administraciones Públicas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, esta es una muy buena noticia, el hecho de que 3 hospitales canarios estén en ese ranking, y no es por casualidad, evidentemente, claro que porque además en este último año la presión hospitalaria ha sido muy fuerte también en las islas, teniendo en cuenta el nivel de población y la relación, ¿no? Es una satisfacción, sobra decirlo, porque además es el resultado del esfuerzo de los profesionales. Este tipo de reconocimientos no son gratuitos y es un reconocimiento que procede del mundo profesional, de manera que no hay una cosa comercial, ni tampoco es el gobierno o la administración. El gobierno y la administración, que son los contribuyentes, tratan de poner dinero y dirigirlo. Pero quienes están ahí en la trinchera son los profesionales, médicos, enfermeras, investigadores. En el último año, además, la presión sobre los hospitales ha sido enorme. Y una presión, a mí me gustaría destacarlo en dos sentidos, tanto en lo asistencial y organizativo, ha sido tremendo lo que se les ha pedido, como en la investigación. Siempre recuerdo, y usted lo recordará, y los telespectadores lo recordarán, que los primeros análisis, las PCR, los mandábamos a Madrid. Se iban, sí, a la Carlos III, ¿no? Al Instituto Carlos III, volvían, llevamos 1 millón ahora, más de 1 millón de PCR, prácticamente la totalidad hechas en Canarias, con unos laboratorios que han dado un salto de calidad espectacular. Son no solo de los mejores de España, yo creo que algunos de ellos son de los mejores de Europa, y así son reconocidos. Bueno, eso es una buena noticia, evidentemente que tengamos ese ritmo de pruebas, de análisis, pero también es verdad que seguimos con una incidencia alta, sobre todo en las islas capitalinas, ¿no? El fin de semana siempre deja un dato un poco menor, esos 168 casos, pero llevamos varias semanas con cerca de los 300 casos, 200, sí, rozando los 200, sí. Y parece ser que si seguimos así, van a seguir esas 2 islas en nivel de alerta 3, como ya lo han hecho durante varias semanas. Sí, porque me corresponde explicarlo de vez en cuando, aunque es una competencia de la Consejería de Sanidad, pero en fin, el Gobierno me encomienda ser su portavoz. Hay una cifra de 200 casos diarios que no logramos bajarla de una manera constante. Que se produzca una reducción un día y otro día y otro día. Ayer hemos tenido menos de 200, 160 y pico, exacto, casi 170. Eso es una buena noticia, pero debería esa buena noticia prolongarse varios días más. ¿Por qué no bajamos? ¿Por qué no bajamos en Tenerife y en Gran Canaria? Es que las normas del gobierno son insuficientes y habría que ponerlas más restrictivas, menos personas, menos aforos. Es que se incumplen. Vemos que hay fiestas, que es donde más brotes se producen, en acontecimientos familiares y sociales. Sí. Porque poco a poco hemos ido viendo que en las actividades económicas, pues los empresarios y los trabajadores han ido adaptándose. Y casi nadie se contagia en una guagua, casi nadie se contagia ya en la hostelería, está controlado. Además, la hostelería en esos niveles está muy limitada al exterior. Muy limitada, ¿no? Están sufriendo mucho. Nosotros pensamos que necesitamos mantener esas restricciones el tiempo que sea necesario para que cuando desde fuera sea posible que vengan, porque hasta ahora si no tenemos turismo no es por nosotros, es porque la gente no viene, nosotros estemos en condiciones de recibirlos, ¿no? Ojalá estos números vayan bajando y nos aproximemos al verano en otra situación. Hay que decir que al mismo tiempo se tendrá que empezar a notar la incidencia de la vacunación. Claro. Ya la notamos en las personas mayores, en las residencias, ¿no? Pero esas no celebran fiestas, claro. No. Es otro sector de la población. Es una tranquilidad saber que ahí no se están produciendo contagios, que al principio teníamos mucha preocupación, ¿no? Nosotros tratamos de ir acomodándonos a lo que nos dicen los técnicos y a lo que nos dicen los usuarios y a los datos. Y eso es lo que hacemos semana tras semana, para no decir día tras día, ¿no? Pero con la esperanza de que mejorará. Nunca pensamos en tener una vacuna al año de comienzo de la pandemia. Claro, de hecho, en lo que decía usted, ¿no? Esas fiestas se concentran sobre todo en determinados sectores de la población, sí. Y no son solo en Canarias, Zaragoza, Madrid, sí, Cataluña, sí, este fin de semana se han registrado muchísimas. Lo que ocurre es que es una lástima que haya ocurrido en Fuerteventura, que ha logrado pasar de un nivel a un nivel 2 recientemente. Vamos a ver si esas fiestas de Fuerteventura tienen incidencia o no. Todavía estábamos observando las incidencias de la Semana Santa. No han sido tantas como llegamos a
fin, a temer en principio, porque la Semana Santa es una época de mucha relación social. Quizá esas fiestas, si se controlan, si se limitan y no se reproducen, pues no tengan impacto. Pero tendremos que vivir con eso. Israel acaba de levantar las restricciones y todos los folletos del gobierno dicen, pero mantengan el cuidado, pasaremos un tiempo mejor, pero aún con precaución. Pero sin poder relajarnos del todo, ¿no? Claro que no. Bueno, casi 500.000 de personas han recibido ya al menos una dosis, ¿no? de la vacuna, al menos una dosis. Todavía no la inmunidad completa, pero sí al menos 1 millón. Llegan 2 millones de dosis hoy a España de vacunas. Esta semana se espera batir un récord, incluso en nuestro país. ¿Se va a cumplir esa previsión del verano del 70% de vacunados? Si se mantiene el ritmo de suministro por nuestra capacidad de vacunación y nuestra organización, desde luego. Nosotros tenemos una organización de pinchazo, de poner, están los servicios del Servicio Canario de Salud y de distribución para que las vacunas lleguen, que funciona cada noche, cada mañana disponible. Hoy ha habido que hacer un esfuerzo suplementario con unos helicópteros porque algunas vacunas no llegaron a tiempo desde la península y se corrige enseguida. De modo que si los suministros llegan, nosotros tenemos capacidad para 30.000 personas cada día. ¿De qué dependen los suministros? Europa, las farmacéuticas, las productoras, pero bueno, nosotros mantenemos la esperanza de llegar al verano y que en el verano tengamos esas cifras de vacunación. Sin esa esperanza no trabajaríamos. A pesar de que hay gente que pueda dudar de las vacunas, que tenga cierto temor, el viernes se convocó a través del 012 a las personas que habían nacido entre el año 1952 y el año 1955 para que pidieran cita y en un momento se colapsó el servicio de llamadas. Más de 18.000 tuvieron incluso que pedir disculpas porque no podían asumir tantas llamadas. Eso quiere decir que en general la población quiere vacunarse y quiere vacunarse ya. Sin duda, sin duda. El viernes es un ejemplo. Pero basta acercarse a los centros de vacunación, algunos están en lugares muy visibles, en Santa Cruz o en Las Palmas, para darse cuenta de que la mayor parte de la población quiere vacunarse. Incluso cuando alguien oye que su grupo de edad ya está siendo vacunado y a él o a ella lo han llamado, se inquieta. Claro. ¿Qué ocurre? Que a mí no me han llamado y a mis compañeros o amigos sí. De modo que yo creo que sí, que la gente quiere vacunarse. Los riesgos son remotos, son riesgos como con todas las medicinas, las ventajas son enormes. Está acreditado que se produce un grado alto de inmunización. Y ya lo estamos viendo, como hablábamos de las residencias, y luego lo iremos viendo en los otros grupos. El personal sanitario, los trabajadores esenciales, y también esta demanda de muchos grupos que, en muchos casos con razón, quieren ser vacunados también. Trabajadores de la hostelería, trabajadores de servicios de seguridad, trabajadores de justicia, de esos servicios de justicia, y tratamos de ir ordenando, estableciendo prioridades, no nosotros, porque esos son criterios técnicos de toda España, para llegar a todo el mundo, pero a su pregunta, sí, la gente quiere vacunarse, al menos en Canarias. Están pendientes también de la información. Evidentemente, este ha sido un año en el que hemos recibido una cantidad de información brutal, excesiva, ¿no? En algunos casos, porque nosotros no controlamos la información científica como la pueden controlar los profesionales. Y sí es cierto que pues con el tema de AstraZeneca, con las dudas ahora de Janssen, pues hay alguna inquietud de lo que pueda pasar. Esas inquietudes se van desvelando a medida que la Organización Mundial de la Salud, la Agencia del Medicamento, va también dando información adicional a esas vacunas, esas marcas de vacunas que antes no nos interesaba ni saber cuál era la farmacéutica y que ahora tenemos tan presentes, ¿no? Así es. La información, es verdad, algunas veces puede ser, no sé si excesiva, pero en cualquier caso es muy abundante. Pero la madurez de los ciudadanos y ciudadanas combate esa inquietud y se supera, ¿no? Sería mucho peor que esa información no llegara, que de pronto descubriéramos que una vacuna no era buena y no se dijo, no se sabía. Esa transparencia es buena. Sabe que a veces se nos reprocha a las autoridades, en general, a los gobiernos, al gobierno español, haber sido demasiado cautos, haber suspendido vacunaciones cuando realmente el peligro no lo justificaba, ¿no? Pero bueno, los técnicos, los médicos, los epidemiólogos nos han recomendado esas decisiones y esas son las decisiones que hemos ido tomando. Después se recupera el ritmo, aquí ha ocurrido también, y esos pequeños sobresaltos los hemos superado.
La gente se pregunta, a raíz del anuncio de Pedro Sánchez de decretar el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, si será prudente esa decisión, si las comunidades autónomas van a poder seguir gestionando como hasta ahora la pandemia. Va a ser más difícil. Ya estuvimos así. Yo recuerdo siempre que desde el mes de junio hasta el mes de octubre tomamos muchas decisiones restrictivas, cierres de actividades, controles aeroportuarios, entre junio y octubre, sin estado de alarma. De vez en cuando recuerdo que los primeros días de agosto yo me despedí de la prensa como portavoz, dije, el gobierno estarán todos sus miembros aquí, el siguiente consejo será el 27 de agosto, y tuvimos 5 consejos de gobierno. Cada 5 o 6 días nos reunimos sin estado de alarma para ir corrigiendo las medidas. Desde luego, será más difícil imponer medidas restrictivas generalizadas. Será más probable que se adopten medidas más concretas. Eso lo estamos estudiando hasta ahora. Nosotros, gracias a Dios, hemos visto cómo nuestras decisiones no han sido rectificadas por los tribunales, porque hay gente que, con todo el derecho del mundo... Sí, otras comunidades lo han hecho. En otras comunidades, en cambio, sí ha habido alguna complicación. Lo estudiaremos, lo haremos con mucho cuidado, con respeto a los derechos, pero es verdad lo que dice usted, será más complicado. ¿Cuánto tiempo deberíamos mantener el estado de alarma? Esa es una pregunta difícil, porque el estado de alarma es una restricción de los derechos individuales que están garantizados por la Constitución, ¿no? El toque de queda, el cierre. Pero bueno, nos enfrentaremos a eso como lo hicimos con anterioridad y yo creo que podremos tomar muchas medidas, a lo mejor de otro tipo, que pueden ser eficaces, ¿no? Hay otro debate que también está en la calle, en la sociedad, que es el migratorio, ¿no? El fenómeno migratorio. Estos últimos días hemos asistido a problemas de personas que no podían salir de Canarias, aun contando con la documentación, y luego hay también otro problema que es latente. La delegación del Gobierno incluso está estudiando la posibilidad de volver a acoger a personas que salen de los campamentos una vez pasadas las 72 horas o de los centros de acogida y deciden ir a la calle en busca un poco de una alternativa, pero al final no la encuentran y quieren volver a sus centros de acogida. En principio no está permitido volver, pero la delegación del Gobierno se lo plantea dada la situación que se está dando, por ejemplo, en lugares como el Confital, ¿no? En la isla de Gran Canaria. Hace bien en planteárselo y no debería tardar en decidirlo y en tomar la decisión de acoger a los migrantes que están en la calle. Para nosotros la migración ha sido una de nuestras prioridades, nosotros digo el Gobierno, del último año. Y hemos dicho que hay varias medidas que hay que tomar. Una de ellas es la de permitir que los migrantes continúen su viaje hacia el interior del continente. ¿Por qué? Pues no solo porque legalmente creíamos nosotros, y estamos viendo que los tribunales dicen que sí, que no había motivo para impedirlo, sino porque no podemos aceptar ni políticamente ni moralmente que Canarias deba asumir ella sola la responsabilidad de atender a todos los migrantes. Es una situación compleja con muchas causas, guerra en Malí, terrorismo, inestabilidad política, pobreza, cierre de las fronteras en Marruecos, cierre completo. Marruecos no entra ni sale nadie en estos días. Y por lo tanto es complicado. Pero decisiones como esa, la de acoger a los migrantes, claro que hay que hacerlas, sin duda. Y nosotros seguiremos reclamando las medidas que hemos venido pidiendo, en nuestra opinión, con una gran autoridad moral, porque lo que nos toca a nosotros directamente lo estamos haciendo. Los niños los estamos apoyando nosotros. Tenemos, ahora mismo no le digo la cantidad exacta, pero 2.500, 2.600 niños en Canarias. Piense que en la frontera de Estados Unidos con México hay sobre 25.000 niños. Mire qué diferencia, tenemos muchos más. La proporción es mayor. La proporción es mayor. Pero entonces esto no lo tenemos por qué soportar solo las regiones, las islas y los territorios que son fronteras. Y hay que el presidente pidiera obligatoriedad en esa solidaridad, no solo el acto de la solidaridad en sí mismo, ¿no? Exactamente. Esta es una cuestión que debemos resolver todos, desde los países del centro de Europa hasta nosotros que estamos más cerca de África. Y además actuar en África, porque ahí está la raíz del problema. Bueno, usted también es el consejero de Administraciones Públicas, aunque últimamente lo identifiquemos con todo, ¿no? Porque al final es usted el portavoz del Gobierno y es el que nos da las noticias, ¿no? Pero el viernes pasado se producía un encuentro con los empleados públicos, han tenido conflicto con ellos y parece que ha habido un término de acuerdo, un término medio en ese diálogo y este viernes van a volver a reunirse, ¿no?
No hemos dejado de tener contactos todo el tiempo con los representantes, con el comité de huelga, con algunos directivos del comité de huelga, y hay una cosa que nos une a estos trabajadores y a nosotros, que es el diagnóstico de su situación. Es una situación de abuso, eso el gobierno no lo niega. ¿Dónde ha estado el punto de conflicto que queremos resolver? El punto de conflicto está en quién tiene capacidad legal para resolverlo. Nosotros creemos que debe resolverlo el Estado, porque esto es competencia, la legislación de los funcionarios es básica, es la misma en toda España. Cuando alguna comunidad ha intentado resolverlo por su cuenta, y es una tentación que nosotros tenemos, vamos a hacer una solución para nuestros trabajadores y trabajadoras. Lo que ha ocurrido es que luego ha fracasado en los tribunales. Y ahora hemos encontrado un punto de acercamiento y yo estoy muy esperanzado y muy deseoso de que en las siguientes reuniones podamos avanzar. ¿Cómo? Pues generando equipos de trabajo comunes que tengan un objetivo, es lo que hemos dicho. ¿Cuál es el objetivo? Que todos los que están se queden. Ese es el objetivo, suyo y nuestro. La dificultad está en el cómo, pero encontraremos quizá una solución y si no, ellos y nosotros la seguiremos reclamando del Gobierno de la Nación. Lo que hay que buscar es la fórmula para que puedan quedarse. Pues Julio Pérez, se nos agota el tiempo. Siempre muchas cosas que hablar con usted, sobre todo de actualidad canaria. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días también.